Gracias por continuar en Sopla RD. Yo sigo aquí conversando con el doctor Maswi, quien es el presidente de la APD, uno de los felices ganadores de esta contienda que acaba de finalizar. Y cuando nos fuimos a la pausa, hablamos de los que, dentro de todas las personas que lo apoyaron, los movimientos que lo apoyaron, ahí estuvieron la Federación de los Guías Turísticos, de la cual yo estuve presente en ese momento allí. Realmente ellos tienen muy buena propuesta. Todo lo que se habló allí, más cuánta propuesta tienen estos muchachos, cuál fue un fuerte apoyo el que le dieron a usted. Cuéntenos un poquito de Sí, todo lo que... con mucho gusto. Porque resulta que el turismo se ha convertido en la columna vertebral de la economía dominicana. Y si la columna vertebral debe ser sólida, porque Exacto. si la columna vertebral no está bien sólida y bien recta, pues todo el cuerpo se desploma. Y eso pasa con el turismo. Es decir, necesitamos un turismo fuerte, sólido. Y ese turismo, para ser fuerte y ser sólido, debe basarse, yo diría, en sus dos sostenes fundamentales, que son la gente, las personas y la naturaleza. Y el turismo dominicano, debo decir, es un turismo de naturaleza, fundamentalmente. Es un turismo basado en sol y playa. No es que esté bien eso, esa es la base del turismo dominicano. Lo que hay que Hay aspirar que es que se cambiar. extienda, que Exactamente. tengamos otras formas de turismo, un turismo histórico, cultural, un turismo de salud, un turismo de congresos científicos, en fin, si el turismo se diversifica, pues más se consolida. Pero el hecho es que hasta ahora el turismo dominicano es fundamentalmente de naturaleza. Y eso quiere decir que esa base natural, que es el sostén del turismo dominicano, hay que cuidarla, hay que preservarla. De ahí que sea fundamental que el turismo dominicano sea sostenible. Y un turismo sostenible es aquel que preserva, al tiempo que utiliza, preserva los recursos naturales y garantiza que estos puedan seguir siendo utilizados por las generaciones venideras. En ese sentido, es decir, hay que cuidar la naturaleza. Eh, Ejemplo de ello. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo Ujú. entre tantos que puedo poner los manglares. Los manglares son barreras naturales, es decir, son un anticiclón natural. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hay embates, fenómenos atmosféricos extremos, lo que preserva el territorio es el manglar. Es Eso decir, es así. opera como un amortiguador. Entonces, no podemos destruir nuestros manglares, debemos protegerlos. Voy a poner otro ejemplo, las aguas. Es decir, las aguas de los ríos hay que preservarlas. Se llama generalmente a las aguas de los ríos las aguas blancas, que desembocan en el mar, en las aguas azules. Pero si las aguas blancas están contaminadas, las aguas azules se contaminan. Si las aguas azules se contaminan, las aguas del mar, eso destruye los corales. Pero los corales son también barreras protectoras de las playas. Entonces hay que cuidar de que las aguas blancas no se contaminen. Para eso hay que disponer de la manera más científica posible de los desechos sólidos, la basura, como decimos comúnmente. Entonces todos los ayuntamientos deben tener un sistema de disposición de desechos adecuados para que no se contaminen los ríos, para que los ríos no contaminen el mar, para que el mar contaminado no destruya los corales, para que eso no conduzca a la destrucción de las playas. Es decir, eso es absolutamente fundamental. Pero al tiempo que protegemos la naturaleza, tenemos que proteger a las personas, a los que hacen posible ese turismo, a Eso los es que así. trabajan en el turismo, porque hay actores en el turismo, bueno, hay actores, bueno, algunos son inversionistas, pero otros son trabajadores. Invierten que su fuerza de trabajo, invierten su esfuerzo, pero ese esfuerzo debe ser retribuido, el capital debe ser retribuido con parte de las ganancias, pero también el esfuerzo del trabajador debe ser retribuido. Entonces ahí es donde viene el tema de que los beneficios del turismo no deben quedar concentrados en algunos lugares o en algunos grupos o en algunas personas. Esto debe
beneficiar más ampliamente. Es lo que nosotros llamamos dentro de la Alianza por la Democracia, dentro del APD, nosotros le llamamos a eso la democratización del dólar turístico. Es decir, que el dólar que ingresa al país por la vía del turismo no se concentre sobremanera y que pueda beneficiar al mayor número de actores. Dentro de esos actores, los trabajadores del sector turismo, sea que trabajen en los hoteles, sea que trabajen en el transporte, sea que trabajen en los servicios, sean guías, todos deben ser decentemente compensados. Por eso a nosotros nos complació mucho en las elecciones que la Asociación de Guías Turísticos, la Federación de Asociaciones de Guías Turísticos, es decir, llamar a expresar su voto por la Alianza por la Democracia. ¿Por qué lo hicieron? Porque nosotros defendimos un punto de vista, y es que esa ocupación sea preservada, que no haya intrusión, es decir, que personas no conocedoras o menos conocedoras incursionen en una actividad que no sea de su conocimiento pleno. Porque cuando un turista recibe un servicio inadecuado, el que sea, una comida mal hecha o una guía mal orientada, eso desagrada al turista y eso le hace daño al turismo. Entonces hay que preservar el turismo bajo todas sus formas. Por eso es que hablamos de la protección de la naturaleza y la protección de todo el sector. Y de ahí que vino esa convergencia en el proceso electoral. Qué bueno. Y también, don Mas, usted hablaba de los manglares y todas estas cosas. Justamente ahora estamos de decir una palabra, por decir como dicen todo el mundo, de moda con el cambio climático. ¿Qué está pasando con tantas cosas que vemos de repente, una cosa aquí, una cosa allá, y se va evaporando prácticamente la estabilidad en el cambio, en el clima? Sí, está pasando algo sumamente grave y escuchamos el tema, el cambio climático, el calentamiento global, que eso está afectando el planeta. Y parece moda. Ojalá fuese una moda. Ojalá fuese una preocupación. Pero no es una moda. Es un fenómeno real y es un fenómeno que afecta a la vida. Es más, es un fenómeno que afecta la existencia misma de la vida en el planeta. Y tú me dirás, ¿y por qué es tan grave? ¿Y qué es lo que pasa? Porque siempre ha habido cambios en el clima. A veces ha hecho más frío, a veces ha hecho más calor. Bueno, aparentemente sí. A lo largo de la historia del planeta, pues ha habido cambios importantísimos a lo largo de millones de años. Pero desde hace 2 siglos, y 2 siglos no es nada en una historia de millones de años, Exacto. Desde hace 2 siglos el clima está cambiando por una razón distinta a la que había producido los cambios anteriormente. ¿Cuál es? La acción humana. El clima ha tenido modificaciones enormes a lo largo de millones de años, pero hace 2 siglos el clima está cambiando por la acción de los seres humanos en el planeta. Es decir, la acción productiva, la acción económica del hombre está produciendo cambios en el metabolismo del planeta, es decir, en la existencia misma, en la forma de funcionar del planeta y por consiguiente de la vida en el planeta. Producto de la deforestación, producto de la emisión de gases que son llamados de efecto invernadero. Se está produciendo un calentamiento del planeta y eso altera la vida. Se puede decir entonces que si el planeta se va calentando, eso cambia todos los aspectos de la vida. Cambia la salud, cambia la producción agrícola, produce efectos climáticos extremos, más ciclones, más poderosos, más destructivos. Entonces se puede decir que ese calentamiento del planeta y ese cambio climático que ha surgido a raíz de ese calentamiento están poniendo, como digo, en peligro la vida en el planeta, y se constituye hoy ese cambio climático en
la principal amenaza que hay en el mundo contemporáneo. La principal amenaza que tiene la humanidad de hoy es eso. Entonces, todos los países han tenido que tomar medidas para enfrentar eso. La República Dominicana lo ha hecho, definiendo políticas al respecto. Esas políticas se definen a partir de un consejo, que es el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Ese consejo lo preside el presidente de la República. Okay. El presidente ha designado un vicepresidente ejecutivo para atender el asunto. Esa es la función que yo desempeño. Qué bien. Yo soy el vicepresidente ejecutivo de ese Consejo Nacional para el Cambio Climático. Pero es porque es un tema es sumamente importante. Bueno, es gravísimo, pone en peligro la vida. Se están tomando medidas, pero yo diría que me satisface el apoyo, el interés que le ha puesto en eso el presidente de la República y el apoyo que él le viene brindando a las acciones del Consejo para el Cambio Climático y por consiguiente a lo que nosotros estamos haciendo. Qué bien, entonces, ¿ya se tomaron la medida? ¿Se están ejecutando? ¿O hay algún proyecto? ¿Qué se está haciendo para enfrentar? Bueno, son medidas que tocan todos los aspectos no es un proyecto, es decir, son muchos programas y no los ejecuta el Consejo. Y el Consejo está formado, bueno, lo preside el presidente de la República, el secretario de ese Consejo es el ministro de Medio Ambiente, forman parte de ese Consejo el ministro de Economía, el de Hacienda, el de Industria y Comercio, el de Agricultura, el de Turismo, el de Energía y Minas, forma parte también el de Turismo justamente, el de Obras Públicas, el gobernador del Banco Central, en fin, la mitad del gobierno está en ese Consejo. Pero el Consejo, formado por todas esas instituciones, va estableciendo los programas y los proyectos, pero luego tienen que ser ejecutados por cada sector o rama del gobierno. Los programas entonces son muy diversos, son múltiples. En un principio se pensaba que el cambio climático tenía que ver solo con medio ambiente. Después se vio que como era el ser humano con sus actividades productivas el que generaba el calentamiento y el cambio climático, ya no es solo medio ambiente, es economía, pero resulta que eso afecta a las personas, entonces eso es salud, eso es educación. El cambio climático prácticamente lo abarca todo. Entonces, hay medidas en todos los ámbitos. Lo que quiere decir que la función que yo desempeño no me aburro nunca, siempre hay mucho trabajo por hacer. Todo es basado en la colaboración, en la articulación. Por ejemplo, el Consejo no es un ministerio, pero nosotros articulamos el trabajo de más de 10 ministerios. Okay. Desde ese punto de vista no hay cómo no hay cómo entretenerse uno, no hay cómo aburrirse, ahí hay que responder a todo aquello. Y lo importante es cómo esto va siendo entendido por la sociedad, cómo hay una interacción hay un comité consultivo que asesora al Consejo, que está formado por fundaciones, por empresas, por grupos de empresas, por las universidades, por la sociedad civil, en fin, es un trabajo, el desafío es grande, el trabajo es difícil, pero lo enfrentamos con mucho entusiasmo. Qué bueno, don Mas. Tenemos que hacer la pausa, enseguida vamos a regresar, pero antes de irnos a la pausa me gustaría dejarle una pregunta en el aire. Sabemos que afecta mucho lo que es lo plástico. La gente está diciendo que nuestro ecosistema se está dañando, que lo plástico, que dentro de poco tiempo los peces ya no van a existir porque va a haber en el mar más plástico que peces por allí. Usted me dirá qué vamos a hacer con esta parte. Ya regresamos.